Hoy por la mañana sentiste algo raro y no supiste explicarlo. No fue miedo, no fue tristeza, fue como si alguien estuviera ahí contigo, aunque estabas sola en tu cuarto. Y te quedaste quieta un momento, sin moverte, como esperando que pasara otra vez, pero no dijiste nada, no se lo contaste a nadie, porque a tu edad ya aprendiste que hay cosas que si las dices en voz alta, la gente te mira raro. Pero yo te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho así de claro. Eso que sentiste no fue tu imaginación. Y hoy vamos a hablar de las 7 señales de que un ángel te está protegiendo ahora mismo. No mañana, no en el futuro. Ahora, mientras escuchas esto, quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque la última señal es la que más cuesta entender, y es la que probablemente más necesitas escuchar hoy. Mira, hay algo que pasa con los ángeles que casi nadie te explica bien. En la iglesia te dicen que existen. En los videos te ponen imágenes bonitas con alas y luz dorada. En los cuadritos que venden en el mercado, los pintan rubios y con cara de niño. Pero nadie te dice cómo se siente cuando un ángel está actuando en tu vida de verdad. Nadie te describe lo que pasa en lo cotidiano, en lo que tú vives todos los días, cuando la protección de Dios se activa a tu alrededor. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. No te voy a dar una clase de teología, no te voy a hablar en un lenguaje que necesites diccionario para entender, te voy a mostrar cosas que probablemente ya te pasaron y que no las reconociste por lo que realmente eran. La primera señal es una que casi todas hemos vivido, pero que descartamos demasiado rápido. Es esa paz que no tiene explicación, esa calma que llega de repente cuando todo a tu alrededor está hecho un desastre. Piénsalo un momento. Ha habido noches en tu vida donde la situación era terrible. Los problemas estaban ahí, igualitos que antes. La enfermedad seguía ahí. La deuda seguía ahí. El hijo que no llama seguía sin llamar. Nada, absolutamente nada, había cambiado por fuera. Pero de pronto, sin razón lógica, sin que nadie te dijera nada, sentiste una paz, como un abrazo por dentro, como si alguien te cubriera con una cobija calientita en pleno invierno del alma, como si te dijeran al oído, con una voz que no tiene sonido, pero que se escucha más fuerte que cualquier ruido: tranquila, yo estoy aquí, no tienes que resolverlo todo tú sola. Y tú, siendo la mujer inteligente que eres, la mujer que ya ha vivido mucho y que no se deja engañar fácil, te dijiste a ti misma: no, eso es mi mente. Es que ya me cansé de preocuparme. Es que ya se me agotó la angustia. Pero no, hermana. Eso no fue cansancio emocional. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 7: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Fíjate en esa palabra, acampa. No dice que pasa volando. No dice que te visita un ratito y se va corriendo porque tiene otras cosas que hacer. No dice que te echa un vistazo de lejos y sigue su camino. Dice que acampa, que se instala, que pone su tienda junto a la tuya y no se mueve. Como cuando alguien llega a tu casa y en vez de sentarse en la orilla del sillón con cara de que ya se quiere ir, se quita los zapatos, se acomoda y te dice: no me voy a mover de aquí hasta que estés bien. Esa paz que sentiste en medio de la tormenta no fue casualidad, mujer de Dios. Fue la presencia de alguien que estaba acampado a tu lado y que te transmitió su calma sin que tú lo pudieras ver con los ojos. Hay cosas que no se ven, hay cosas que se sienten con el alma, no con la piel, y la protección angelical es una de ellas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido esa paz inexplicable alguna vez? Yo sé que sí, yo sé que ahorita estás asintiendo con la cabeza. Quédate con ese recuerdo porque lo que viene ahora le va a dar un significado completamente nuevo a ese momento. La segunda señal tiene que ver con algo más concreto, más visible, más fácil de señalar. Y es esa vez que te salvaste de algo y no supiste cómo. El día que ibas cruzando la calle distraída pensando en tus cosas y algo te detuvo. Una fuerza que no puedes explicar te jaló un paso para atrás, justo antes de que pasara un carro que venía volando y que no habías visto. La vez que te ibas a subir a un camión y algo en tu pecho te dijo que no, que esperaras el siguiente, y después te enteraste de que ese camión tuvo un accidente.
La noche que te despertaste sin razón alguna a las 3 de la mañana con una urgencia rara y fuiste a revisar la estufa, y resulta que una llave se había quedado abierta y la cocina olía a gas. La tarde que te resbalaste en la banqueta mojada y en vez de caerte y romperte la cadera, que a nuestra edad eso es cosa seria, algo te sostuvo. No supiste qué fue, pero algo te sostuvo. Hay cosas que la gente llama coincidencia. Hay cosas que la gente descarta como casualidad, como buena suerte, como me fue bien, pero cuando llevas años caminando con Dios, aprendes que las coincidencias tienen nombre. Y muchas veces ese nombre es protección. El libro de Hebreos en el capítulo 13, verso 2, dice algo que a mí me pone la piel chinita cada vez que lo leo. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues, gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Sin saberlo. Fíjate bien en esas dos palabras, sin saberlo. Eso quiere decir que los ángeles actúan en tu vida de formas que tú no reconoces, que hay protección sucediendo a tu alrededor que tú no ves, que tú no percibes, que pasa tan desapercibida como el aire que respiras, que hay momentos, muchos más de los que imaginas, donde fuiste librada de algo terrible y ni cuenta te diste, y eso no te debe dar miedo, te debe dar una paz inmensa, porque quiere decir que alguien está cuidándote incluso cuando tú no estás poniendo atención, incluso cuando estás dormida, incluso cuando ya te diste por vencida y dijiste, ya no importa. Piensa en tu vida, hermana, piensa con calma. Piensa en todas las veces que algo pudo haber salido muy mal y no salió. Todas las veces que llegaste bien a tu casa cuando la calle estaba oscura y el barrio peligroso. Todas las veces que el doctor esperaba lo peor y los análisis salieron mejor de lo que pensaban. Todas las veces que el dinero no alcanzaba, que sacabas la cuenta y no daba por ningún lado y de repente alguien tocó tu puerta o apareció un trabajito o una vecina te trajo algo o llegó un dinero que no esperabas y te alcanzó. Exactamente lo que necesitabas justo cuando lo necesitabas. Eso no fue suerte. Eso no fue el universo acomodándose solo. Eso fue un ángel cumpliendo su asignación sobre tu vida. Pero lo que sigue es lo que realmente te va a marcar. Así que no te me vayas. Quiero contarte una historia que tiene que ver con una mujer que estaba completamente sola, completamente rota, completamente convencida de que Dios se había olvidado de ella. Y cuando digo completamente, es completamente, sin una gota de esperanza, sin un solo motivo para creer que las cosas iban a mejorar. Esa mujer se llama Agar. Agar era una esclava. No eligió su vida. No eligió dónde nacer, ni de qué color tener los ojos, ni a qué casa pertenecer. No eligió con quién estar. No eligió tener ese hijo que llevaba en el vientre. Todo, absolutamente todo lo que le pasó, fue decidido por otros. Ella era una ficha que otros movían en su juego. Y cuando las cosas se pusieron difíciles en la casa, cuando la tensión entre ella y Sara se volvió insoportable, ¿sabes qué hicieron? La echaron, así, sin más. Como quien tira algo que ya no le sirve, como quien saca un mueble viejo a la banqueta. Sara, la señora de la casa, le dijo que se largara. Y Abraham, fíjate bien, Abraham, el hombre de Dios, el patriarca, el padre de la fe, el amigo de Dios que la Biblia pone como ejemplo de obediencia para todas las generaciones, la dejó ir, no peleó por ella, no dijo, espera, busquemos una solución, vamos a hablar. Le dio un poco de pan, un odre de agua, y la mandó al desierto, con su hijo. ¿Te imaginas lo que sintió esa mujer? Yo me la imagino caminando por la arena caliente, con el sol arriba quemándole la cabeza, cargando a su niño, viendo cómo el agua se iba acabando sorbo a sorbo. Cada trago era un trago menos. Cada paso la alejaba más de la única casa que conocía, sin mapa, sin destino, sin nadie esperándola en ningún lado, sola, y no sola porque ella decidió irse a buscar una vida mejor, sola porque la desecharon, porque la consideraron un problema, porque los que debieron cuidarla la sacaron de su techo como si ella no valiera nada, y el agua se acabó. Así, tal cual. Se terminó.
Y con el agua se terminaron las fuerzas, se terminó la esperanza, se terminaron las ganas de seguir caminando. Y llegó un momento donde Agar hizo algo que a mí me destroza el corazón cada vez que lo leo. La Biblia lo cuenta con un detalle que no es casualidad que esté ahí. Dice que Agar puso al niño debajo de un arbusto, a la poquita sombra que había, se alejó de él como un tiro de arco, lo más lejos que pudo para no verlo, y dijo 5 palabras que pesan como piedras. No quiero ver morir a mi hijo. Se sentó y lloró, sola en el desierto, con la cara entre las manos, sin nadie que la viera llorar, sin nadie en el mundo a quien le importara que ella estuviera sufriendo, sin Dios, o al menos eso pensaba ella. Porque cuando estás en ese nivel de dolor, cuando ya tocaste fondo y el fondo se rompió y caíste más abajo, es casi imposible creer que a alguien allá arriba le importes. Quédate conmigo aquí un momento. No te adelantes al final feliz. No te brinques esta parte. Quédate en este momento con Agar. Porque yo creo que más de una mujer que me escucha sabe exactamente lo que es sentarse a llorar así, sola, en silencio, sin que nadie se entere. Puede que tu desierto no sea de arena ni de sol, puede que sea la sala de tu casa a las 11 de la noche, con la tele encendida, pero sin verla de verdad, nomás para que haya ruido, para que el silencio no se sienta tan pesado. Puede que sea la cama vacía donde antes dormía alguien que ya se fue, ya sea porque se murió, o porque se fue con otra, o porque simplemente dejó de estar. Y aunque ya pasaron años todavía a veces, sin querer, pasas la mano por ese lado y sientes el hueco. Puede que sea la sala de espera del hospital donde ya conoces cada silla, cada revista vieja, hasta los nombres de las enfermeras del turno de la tarde. Puede que sea la mesa del comedor donde antes se sentaban 6, donde había ruido y risa y alguien pedía más tortillas, y ahora comes tú sola, con el noticiero de fondo, y a veces ni hambre tienes. Pero comes por no dejarte, por costumbre, porque alguien tiene que seguir viviendo aunque no tenga muchas ganas. Y puede que tú también hayas dicho esas mismas 5 palabras o unas muy parecidas. No con drama, no gritando, no en un escenario donde alguien te viera, sino en silencio, como Agar, sentada en la orilla de tu cama, a las 3 de la mañana, con los ojos cerrados, susurrando, Señor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, ya no sé ni qué pedirte porque siento que no me escuchas. Y aquí viene lo que cambia todo. Porque ahí, justo ahí, en el momento más oscuro de Agar, cuando ya ni fuerzas tenía para levantar la voz, cuando ya ni una oración le salía, cuando estaba sentada llorando sin esperanza, sin destino, sin nadie, apareció un ángel. No en un templo con bancas de madera y flores frescas, no en una iglesia bonita con coro y micrófonos, no en un congreso de miles de personas aplaudiendo en el desierto, en la nada, en la tierra seca y polvosa donde no había nada más que arena y sol y silencio, en el peor momento de la vida de una mujer que nadie quería, que nadie buscaba, que nadie extrañaba, que el mundo había desechado como si no tuviera valor. Y fíjate en algo hermoso, el ángel no la regañó. No le dijo, ¿qué haces llorando? Levántate y sé fuerte. No le echó en cara sus errores. No le dio un sermón sobre la fe. Le hizo una pregunta tierna. Le dijo, ¿qué tienes, Agar? Como diciéndole, cuéntame, te escucho, me importa lo que sientes. Y después le dijo, no tengas miedo. Dios ha oído la voz del muchacho. Le abrió los ojos, y Agar vio un pozo de agua que había estado ahí todo el tiempo. Pero que ella no podía ver porque el llanto le nublaba la vista y el dolor le cerraba los ojos del alma. El pozo estaba ahí antes de que llegara el ángel. La provisión no apareció cuando el ángel apareció. La provisión siempre estuvo. Lo que el ángel hizo fue quitarle el velo de los ojos para que ella pudiera ver lo que el dolor le escondía. ¿Te ha pasado eso? ¿Te has sentido como Agar? Cuéntame en los comentarios. Dime si alguna vez te sentiste así, sola en tu propio desierto, convencida de que nadie te veía. Porque quiero que sepas algo. Alguien más va a leer tu comentario
y se va a sentir menos sola al saber que no es la única que ha llorado en silencio. Ahora quiero que entremos a las señales que faltan, porque aquí es donde vas a empezar a reconocer cosas de tu propia vida que nunca habías conectado con la protección de Dios. La tercera señal es una que muchas mujeres de fe han vivido, pero de la que casi no se habla porque da pena, o suena raro, o te da miedo que piensen que estás loca. Es esta: esos sueños o pensamientos que te advierten de algo. De repente estás dormida y sueñas algo que te inquieta. No es una pesadilla cualquiera de esas que se te olvidan al despertar. Es un sueño donde sientes que te están avisando algo, donde despiertas con una certeza pesada en el pecho. O estás despierta, haciendo tus quehaceres normales, lavando los trastes, o tendiendo la ropa en el patio, o preparando los frijoles, y de repente te viene un pensamiento fuerte, claro, urgente, como si alguien te lo pusiera directamente en la cabeza. Llámale a tu hijo ahora. Hoy no salgas. Ora por tu nieta. Ora ahora. Y tú no sabes de dónde vino ese pensamiento, pero lo sientes distinto. No se parece a la preocupación normal. Tiene un peso diferente, una urgencia que no es ansiedad. Hay una tendencia a descartar estas cosas, a decir, son nervios, o es que soy aprensiva, o ya me estoy imaginando cosas, pero la Biblia está llena de momentos donde Dios usó sueños y pensamientos para advertir, para dirigir, para proteger a los suyos. A José le avisaron en sueños que huyera con el niño Jesús y con María porque los querían matar. A los magos que vinieron del oriente les advirtieron en sueños que no regresaran por el mismo camino. Dios ha hablado así desde siempre, y sigue hablando así, no siempre con una voz que retumbe como trueno. A veces, con esos toques suaves en el corazón que no puedes explicar con palabras, pero que tampoco puedes ignorar. Y aquí quiero ser clara. No estoy diciendo que todo sueño sea un mensaje de Dios, ni que debas vivir asustada por cada pensamiento que te llegue. No. Lo que digo es que, cuando un pensamiento te llega con paz, con urgencia santa, con ese peso particular que se siente diferente a la ansiedad y al miedo, presta atención, porque puede ser que un ángel esté activando algo en tu espíritu para protegerte a ti o a alguien que amas. Yo sé de una mujer, una abuelita como tantas de las que me escuchan, que un martes cualquiera se despertó antes del amanecer con una angustia en el pecho por su nieto que vivía en otra ciudad. No tenía razón lógica para preocuparse. El muchacho estaba bien hasta donde ella sabía, tenía su trabajo, su vida, pero la angustia no se le quitaba. Le apretaba aquí, en el pecho, como una mano invisible, y en vez de ignorarla, en vez de voltearse en la cama y decir, son nervios de vieja, esa mujer se hincó junto a su cama en la oscuridad del cuarto y oró por su nieto. Oró más de una hora, con lágrimas, sin saber exactamente por qué, pero obedeciendo eso que sentía. Semanas después, se enteró de que esa misma mañana, a la hora exacta en que ella estaba de rodillas, su nieto había estado en un momento muy difícil, un momento donde una mala decisión pudo haberle costado todo. Y algo lo detuvo, algo que él no pudo explicar. Una voz dentro de él que le dijo, no lo hagas, y no lo hizo. Dime tú si eso fue casualidad. Dime tú si la oración de esa abuelita no fue activada por algo mucho más grande que sus nervios. Tus oraciones, hermana, guerrera de fe, tienen más poder del que tú crees, mucho más del que te imaginas, y muchas veces esa urgencia de orar no nace de tu preocupación, viene de arriba. Viene de un Dios que usa a sus ángeles para ponerte de rodillas en el momento preciso en que alguien que amas necesita cobertura espiritual. Tú crees que estás orando porque eres aprensiva, pero no. Estás orando porque un ángel te activó, porque Dios confió en ti para ser el canal de protección de alguien más. Piensa en eso un momento. Dios confía en ti lo suficiente como para despertarte a las 4 de la mañana y decirte, ora. Tu oración es la que va a mover lo que necesita moverse. Eso no es poca cosa. Eso te dice algo sobre quién eres tú ante los ojos de Dios. No eres una viejita que nada más estorba,
como a veces el mundo te hace sentir. Eres una guerrera de intercesión, eres una torre de oración. Y los ángeles trabajan contigo, no solamente por ti. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido esa urgencia de orar por alguien sin saber por qué? ¿Has despertado con el nombre de alguno de tus hijos o tus nietos pesándote en el pecho? Guárdalo, guárdalo bien, porque lo que viene se conecta con todo esto de una forma que no esperas. La cuarta señal es una de las más hermosas, y cuando te la diga vas a recordar algo específico de tu vida. Estoy seguro de eso. Es cuando una persona aparece justo en el momento en que más la necesitas. No la buscaste, no la llamaste, no le mandaste mensaje, no pusiste un anuncio, simplemente apareció. Como caída del cielo, y esa frase no es exageración. La vecina que tocó tu puerta un domingo con un plato de arroz y frijoles diciendo, hice de más, no quise que se echara a perder, justo el día que no tenías ganas ni de prender la estufa, porque la tristeza te pesaba tanto que hasta cocinar se sentía como cargar piedras. La comadre de la iglesia que te llamó por teléfono para platicar un rato justo la tarde, que estabas llorando en la cocina con el trapo en la mano, sin saber a quién llamar, sin querer molestar a nadie, la señora desconocida del mercado que, así de la nada, te miró a los ojos con una sonrisa y te dijo, «Qué bonita se ve hoy, señora», y te cambió el ánimo del día entero porque llevabas semanas, tal vez meses, sin que nadie te dijera algo bonito. Y tú caminaste a tu casa con esas palabras repitiéndose en tu cabeza y sin saber por qué, sentiste que podías seguir un día más. O esa otra situación que muchas conocen, el día que ya no tenías para la medicina y llegó alguien, un conocido lejano, un familiar que casi nunca ves, y te dio exactamente lo que necesitabas. No más, no menos. Exactamente eso. Y tú te quedaste pensando, ¿cómo supo si yo no le dije a nadie? No supo. No tenía forma de saber, pero alguien se lo puso en el corazón. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos? Que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Pues también hay personas que son enviadas por ángeles sin que ellas lo sepan. No todos los mensajeros de Dios tienen alas y túnicas blancas. A veces un ángel tiene mandil de cocina y te trae un caldito caliente cuando estás resfriada. A veces un ángel tiene la voz de tu comadre y te dice, vente, vamos por un pan y un cafecito, te hace falta salir de esa casa. Dios no siempre manda seres resplandecientes. A veces manda a doña Carmen de la esquina con un café con canela y un ¿cómo amaneciste, vecina? Y ese gesto que parece tan chiquito, tan común, tan de todos los días, es la mano de Dios diciéndote, aquí estoy, no te he olvidado, nunca te voy a olvidar. Pero lo que sigue, necesito que lo escuches con atención especial. La quinta señal es esa voz interior que te dice, detente o camina hacia acá. No una voz que se oye con los oídos, no una aparición de película con música de fondo, sino esa certeza que sientes por dentro, como una brújula que de pronto apunta en una dirección y tú sabes, sin poder explicarlo a nadie, que tienes que seguirla. Esa impresión que llega de repente y que te lleva a hacer algo que no tiene lógica aparente, que si se lo cuentas a alguien te diría, estás loca, pero que después resulta ser exactamente lo correcto. El día que decidiste no firmar un papel y después te enteraste de que era una trampa. La vez que algo te dijo que tomaras otra calle y luego supiste que en la que ibas hubo un problema. El momento en que sentiste, así de la nada, que debías perdonar a alguien que te había lastimado profundamente, alguien que jamás te pidió perdón, alguien que ni siquiera sabe que te hizo daño, y al hacerlo, al soltar ese rencor que te estaba envenenando por dentro, descubriste que la que sanó fuiste tú. O algo más sencillo pero igual de importante, la tarde que sentiste que debías ir a visitar a tu comadre, aunque no tenías ganas de salir, y cuando llegaste, ella estaba pasando por algo muy difícil y necesitaba exactamente eso, que alguien se sentara con ella sin que tuviera que pedirlo. Tú fuiste el ángel de alguien más ese día, y ni te diste cuenta. Esa guía no sale de la nada, hermana. Sale de un Dios que tiene mensajeros trabajando en tu vida las 24 horas, los 7 días de la semana,
sin descanso, sin vacaciones, sin pedir nada a cambio. Y esos mensajeros no solo te protegen a ti, también te usan a ti como instrumento de protección para otros. Piensa en eso. No solo eres protegida, también eres protectora. Cada vez que obedeces esa voz interior y vas a ver a alguien, o llamas por teléfono, o preparas un platito de comida y lo llevas a la vecina, estás siendo las manos de un ángel. Estás cumpliendo una misión que ni siquiera sabías que tenías. Si algo de lo que estás escuchando te está tocando el corazón, regálame un like. No lo hago por números. Lo hago porque hay alguien ahí afuera, tal vez una mujer sentada en su sillón a esta hora, que está a punto de rendirse, y este video puede ser lo que Dios use para detenerla. Un like tuyo mueve el video para que le aparezca a quien más lo necesita. La sexta señal es la que más incomoda a la gente, pero es real y necesitamos hablar de ella con honestidad. Es esa sensación de presencia cuando estás sola. Ese momento en que estás en tu cuarto, o en la cocina ya muy tarde, o sentada en el patio tomando el fresco de la noche, y sientes que alguien está contigo. No te asusta, no se te eriza la piel de miedo, no te da angustia, es distinto. Es como si el aire a tu alrededor cambiara, como si de repente tu soledad pesara menos, como si alguien se hubiera sentado a tu lado en silencio, sin decir nada, simplemente acompañándote. Hay personas que se asustan con esto, que lo confunden con algo malo, que cuando sienten eso se persignan temblando y prenden todas las luces de la casa. Pero escúchame bien, si lo que sientes te da paz y no miedo, si en ese momento te dan ganas de orar o de llorar de alivio, o simplemente de quedarte muy quieta, eso no es oscuridad. Eso es presencia. Es la presencia de alguien que Dios puso a tu lado para que no te sintieras tan sola en esa casa que a veces parece demasiado grande para una persona sola. Porque Dios conoce la soledad de una mujer que se quedó sin compañero. Dios sabe lo que es despertar a las 4 de la mañana con el corazón acelerado y no tener a quien decirle, me duele algo o tuve un sueño feo o simplemente tengo miedo. Dios sabe lo que es cenar sola mirando la pared, con un plato que cada vez sirves más chiquito, porque ¿para qué cocinar mucho si es solo para una? Dios sabe lo que es enfermarse sola y tener que llevarse sola al doctor, hacer fila sola, esperar los resultados sola y llegar sola a la casa a sentarse a pensar en lo que el doctor dijo. Dios sabe lo que es que llegue la Navidad y la mesa ya no se llene como antes, que llegue tu cumpleaños y el teléfono no suene tanto como quisieras, que llegue el domingo y no tengas con quién ir a misa o a pasear al parque. Y por eso, te digo con toda convicción de mi corazón, no te dejó sola de verdad. La compañía que te envió no se ve con los ojos del cuerpo, se percibe con los ojos de la fe, y es más real que cualquier persona que se pueda sentar a tu lado, porque esa compañía no se cansa, no se enoja contigo, no se va cuando las cosas se ponen difíciles y no te deja cuando ya no le convienes. Déjame contarte ahora una historia que para mí es de las más poderosas de toda la Biblia. La historia de Pedro, el apóstol, pero no la parte triunfante, no, la parte más oscura, la noche más larga de su vida. Pedro estaba en la cárcel, encadenado de ambas manos, un soldado a cada lado, 2 guardias más en la puerta, vigilado como si fuera el peor criminal de la región, y al amanecer lo iban a ejecutar. No había apelación, no había abogado, no había nadie haciendo fila para sacarlo, estaba condenado, la historia, humanamente hablando, había terminado. Y la Biblia dice algo que me deja pensando cada vez. En el libro de Hechos, capítulo 12, dice que esa noche, la noche antes de morir, Pedro estaba dormido, profundamente dormido entre 2 soldados. ¿Cómo duermes si sabes que mañana te matan? ¿Cómo cierras los ojos cuando las cadenas te lastiman y los guardias respiran a centímetros de tu cara? Yo creo que esa paz sobrenatural, esa capacidad de descansar cuando todo dice que deberías estar temblando de terror, ya era la primera señal de que algo estaba pasando en esa celda, algo invisible,
algo que los soldados no podían percibir. Y entonces, en la oscuridad de la noche, apareció un ángel, y la celda que estaba negra como boca de lobo se llenó de una luz que no venía de ninguna antorcha, de ninguna ventana, de ningún lado terrenal. Y el ángel le tocó el costado a Pedro, lo sacudió y le dijo: «Levántate, rápido». Y las cadenas, esas cadenas de hierro que ningún hombre podía abrir, se le cayeron de las muñecas. Se cayeron al suelo, así nomás, sin llave, sin fuerza, sin explicación humana, como si de repente se les olvidara cómo funcionar. Porque cuando Dios envía a sus ángeles a tu vida, lo que te tiene atada empieza a soltarse, lo que te tiene presa empieza a abrirse. Lo que parecía permanente, lo que tú ya habías aceptado como tu realidad para siempre, se cae al suelo como si nunca hubiera tenido fuerza real. Y lo que más me conmueve es lo que pasó después. Pedro salió de la celda siguiendo al ángel, pasó por los guardias sin que lo vieran, caminó por el pasillo. Llegó a la puerta grande de hierro, la que daba a la calle, y esa puerta se abrió sola. Y la Biblia dice que al principio Pedro no sabía si lo que vivía era real, pensaba que era una visión, un sueño. ¿Te imaginas? Estaba tan acostumbrado a estar preso que la libertad le parecía imposible, tan habituado a las cadenas que caminar sin ellas le resultaba irreal. Y hay mujeres escuchándome ahora que están igual. Tan acostumbradas a la tristeza que si mañana Dios les regalara una alegría, la rechazarían pensando que es un error, que eso no es para ellas, que seguro después viene algo peor. Tan acostumbradas al dolor, que si de repente un día dejara de doler, sentirían que algo anda mal. Tan acostumbradas a cargar con todo, que si alguien les extendiera las manos y les dijera: «Suelta, yo cargo esto por ti», no sabrían cómo abrir los dedos, porque se les quedaron agarrotados de tanto apretar. Pero Pedro caminó, con miedo, con confusión, sin entender nada de lo que estaba pasando, pero puso un pie delante del otro y caminó. Pasó una calle, pasó otra, y de pronto el ángel desapareció. Y Pedro se quedó solo en la calle oscura, de noche, pero libre. Y ahí, en ese momento, fue cuando entendió, cuando supo que no era un sueño, que Dios lo había sacado, que el ángel fue real, que las cadenas ya no existían. Y yo sé, hermana, que tú estás viviendo tu propio encierro, tu propia cárcel, no de barrotes ni de soldados, pero cárcel al fin. La cárcel de la preocupación que no te deja dormir, que te tiene dando vueltas en la cama pensando en lo mismo a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. La cárcel de la enfermedad que ya te cansó y que parece que no se va a ir nunca, que ya aceptaste como parte de tu vida, aunque no debería serlo. La cárcel de ese rencor viejo que no puedes soltar, que llevas años cargando y que ya se te metió en los huesos como la humedad. La cárcel de la tristeza que te agarra sin avisar, ahí en medio del día, cuando estás haciendo algo normal y de repente te dan ganas de llorar sin saber bien por qué. La cárcel de sentir que lo mejor de la vida ya pasó, que lo bueno ya fue, y que adelante no hay nada nuevo, nada que te emocione, nada que te haga levantarte con ganas. Pero lo que le pasó a Pedro en esa celda puede pasarte a ti en tu sala, en tu cocina, en tu cuarto. Las cadenas se pueden caer, las puertas se pueden abrir. Y no va a ser por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni porque encontraste la solución que nadie más veía. Va a ser porque Dios ya mandó a alguien a hacer el trabajo que tú no puedes hacer. Porque mientras tú duermes, mientras tú lloras, mientras tú ya te diste por vencida, los ángeles siguen trabajando. No se cansan, no se rinden. No dicen: «Ya no puedo con esta mujer, ya me cansé de ayudarla». Siguen ahí, firmes, como acampados. ¿Recuerdas? Acampados. Pon una mano sobre tu corazón ahorita. Así como estás, no importa si estás acostada, si estás en tu sillón, si vas en el transporte, pon tu mano ahí y siente tu corazón latir. Cada latido es una prueba de que Dios te sigue sosteniendo. Cada latido es un milagro que se repite sin que tú lo pidas. Y si Dios no te ha soltado en lo más básico, en mantenerte viva,
en hacer que tu corazón siga latiendo segundo tras segundo, mucho menos te va a soltar en lo que más te preocupa. Ahora, mija, quiero que lo que sigue lo escuches con el corazón bien abierto, porque aquí pasamos de entender las señales a vivir diferente. Porque de nada sirve saber que los ángeles te protegen si mañana sigues viviendo como si estuvieras sola en el mundo. Entonces te voy a dar 3 cosas concretas que puedes hacer empezando mañana sin necesitar nada especial para vivir en esa realidad. Lo primero, mañana, antes de levantarte de la cama, antes de agarrar el teléfono, antes de pensar en tus pendientes, di estas palabras en voz alta. Señor, gracias por los ángeles que me cuidaron esta noche. Gracias por la protección que no vi pero que estuvo ahí. Hoy camino segura porque tú vas conmigo y tus ángeles me rodean. Nada más. No ocupas orar 1 hora ni usar palabras difíciles, solo eso, pero en voz alta, que tu boca lo declare, que tus oídos lo escuchen, que tu cuarto se llene de esa verdad antes de llenarse de preocupaciones. Hay poder en lo que declaras sobre tu propia vida. La Biblia dice en Proverbios 18, verso 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y tú, hermana, llevas mucho tiempo diciendo cosas muy duras sobre ti misma. Ya no puedo. Nadie me quiere. Todo sale mal. ¿Para qué sigo intentando? ¿Ya para qué? A mi edad. Y te entiendo. De verdad te entiendo. Es lo que sale naturalmente cuando has cargado tanto durante tanto tiempo, sin que nadie te releve, sin que nadie te diga, descansa, yo me encargo un rato. Pero fíjate en algo, esas frases que repites tan seguido se van convirtiendo en la casa donde vive tu alma. Si todos los días dices, ya no puedo, tu alma se muda a una casa donde no se puede nada. Si todos los días dices, nadie me quiere, tu corazón empieza a creerlo aunque no sea verdad. Las palabras construyen realidades, hermana. Y tú llevas años construyendo una casa de dolor con las frases que te repites cada mañana. Pero mañana empezamos a cambiar eso, no de golpe, no todo de una vez. No te voy a pedir que seas otra persona ni que finjas que todo está bien cuando no está bien. Una frase a la vez, una mañana a la vez. Solo te pido que mañana la primera frase de tu día no sea una queja, sino un agradecimiento. No porque todo esté perfecto, sino porque el Dios que te cuida merece que lo primero que salga de tu boca sea reconocimiento. Y tú mereces empezar tu día desde un lugar de fuerza, no de derrota. Lo segundo, quiero que cuando se acabe este video, busques un papelito, lo que sea, la esquina de un sobreviejo, el reverso de un recibo del gas, una servilleta, la hoja de un cuaderno de tus nietos, lo que tengas a la mano. Y escribas 3 cosas buenas que te hayan pasado esta semana. No tienen que ser milagros espectaculares. No necesitas escribir «Se me apareció un ángel con espada de fuego». Cosas chiquitas cuentan. Cosas que normalmente dejas pasar sin darles importancia. Mi nieta me mandó un audio bonito diciéndome que me quiere. Dormí bien una noche completa sin despertarme. La vecina me regaló unas hierbas de su jardín. Me acordé de algo que me hizo reír. Salió el sol después de 3 días de lluvia y me calentó la cara un ratito. Cosas así. Y pega ese papelito donde lo veas todos los días, en el refri, junto al espejo, en tu mesita de noche, en la puerta de tu cuarto, donde sea que tus ojos caigan seguido. Y cada vez que lo veas, léelo. Aunque ya te lo sepas de memoria, léelo otra vez, porque cada lectura es un recordatorio de que Dios sigue moviéndose en tu vida. ¿Sabes para qué? Porque cuando entrenas tus ojos a ver lo bueno, empiezas a reconocer las señales que siempre estuvieron ahí. Empiezas a notar que Dios estuvo actuando todo el tiempo, mandando protección, abriendo pequeñas puertas, sosteniendo lo que se tambaleaba, pero tú estabas tan concentrada en lo que duele que no lo veías, igualito que Agar, que tenía el pozo enfrente y las lágrimas no la dejaban verlo. Lo tercero, y esto va a ser lo más difícil para muchas, lo admito, deja de pelear batallas que no son tuyas. Hay cosas en tu vida que tú no puedes arreglar por más que quieras. El hijo que se alejó de Dios y que por más que le hablas y le ruegas, no quiere escuchar. La nuera que te trata con frialdad.
el hermano que te dejó de hablar hace años por un pleito de dinero, la enfermedad que los doctores no controlan y que tú has puesto en oración miles de veces. Tú has intentado resolverlo todo con tus manos, con tus fuerzas, con tus desvelos, con tus lágrimas, y estás exhausta. El segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 17 dice: No tengan miedo ni se acobarden, la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La batalla no es tuya, no te toca pelearla sola con tus fuerzas humanas, te toca entregarla, y entregar no es rendirse. Entregar es decir: Señor, yo hice lo que pude, ahora te toca a ti, manda a tus ángeles, pelea tú lo que yo no puedo. Y eso se traduce en cosas muy concretas y cotidianas. Significa dejar de contestarle a esa cuñada que te provoca para verte mal. Ya sabes cómo es. Te dice algo con doble sentido en la reunión familiar y espera que tú reacciones y tú siempre caes. Y luego te quedas con el coraje toda la semana, dándole vueltas en la cabeza a lo que te dijo y a lo que tú le debiste haber contestado. Suéltalo. No vale la pena gastar tu paz en alguien que disfruta quitártela. Significa dejar de revisar el teléfono cada rato a ver si tu hijo ya te escribió. Esa revisión constante no lo va a hacer llamar más rápido, solo te va a hacer sufrir más lento. Significa dejar de intentar convencer al que ya decidió no escucharte, al que ya tomó su camino y no quiere tus consejos, por más que tú sepas que se está equivocando. Y significa también dejar de cargarte la culpa por cosas que hicieron otros. Hay mujeres que llevan años sintiéndose culpables por cómo salieron sus hijos, como si toda la responsabilidad fuera de ellas. Como si el hecho de que un hijo se haya desviado significara que ellas fallaron como madres. No, hermana, tú hiciste lo que pudiste con lo que tenías, le diste lo mejor que sabías dar, y ahora le toca a Dios hacer su parte. Soltar no es dejar de amar, soltar es confiar en que el Dios que tú amas, ama a esas personas incluso más que tú, y Él tiene ángeles que llegan a donde tú no puedes llegar, que pueden tocar corazones que tú ya te cansaste de tocar, que pueden abrir ojos que tú no pudiste abrir con todas tus palabras y tus lágrimas. Si vas a aplicar estas tres cosas, escríbeme en los comentarios: yo soy protegida. Escríbelo con mayúsculas, como declaración de fe, que cuando otra mujer lo lea, le dé fuerza. Y si conoces a alguien que necesita esto, mándale este video ahora, no lo dejes para después. A veces Dios usa un enlace de WhatsApp para rescatar un corazón. Ahora llegamos a la séptima señal. Te dije al principio que era la más difícil. La guardé para este momento porque necesitabas todo lo anterior para poder recibirla. La séptima señal de que un ángel te está protegiendo es una puerta que se cierra. Sí, una puerta cerrada, un no, un rechazo, algo que no se dio, algo que pediste con todas tus fuerzas y que Dios no te concedió. Yo sé que eso duele. Sé que hay peticiones que cargas desde hace años como piedras en el corazón. Sé que hay cosas que le pediste a Dios de rodillas, llorando, con ayunos, con todo lo que tenías, y la respuesta fue silencio. O peor aún, la respuesta fue no. Y pensaste que Dios no escuchó, que no le importó, que los ángeles se fueron a cuidar a alguien que sí se lo merecía, que tú no eras suficiente para que el cielo se moviera por ti. Mija, ¿y si ese no fue la mayor protección que has recibido en tu vida? ¿Y si la puerta que se cerró tenía algo detrás que te habría destruido? ¿Y si la relación que no funcionó, esa que lloraste tanto, te habría llevado a un sufrimiento que no te puedes ni imaginar? ¿Y si el lugar donde no te aceptaron estaba lleno de gente que te habría hecho pedazos? ¿Y si la oración que sientes que Dios no contestó, en realidad la contestó con un no que te salvó la vida? Yo conozco la historia de una mujer que durante años le pidió a Dios que su esposo no la dejara. Oró, ayunó, lloró, hizo todo lo que sabía hacer, y el hombre se fue de todas maneras. Y ella se enojó con Dios. Se enojó feo, de esos enojos que duran meses y que te alejan de la iglesia y de la oración. Pensó que Dios la había abandonado en lo más profundo de su necesidad. Pero años después,
ya con la cabeza fría, ya con los ojos limpios, entendió que ese hombre le estaba haciendo un daño que ella no quería ver, que su vida estaba siendo consumida poco a poco. Que si Dios hubiera contestado esa oración como ella quería, la habría condenado a una prisión con forma de matrimonio. La puerta cerrada no fue castigo, fue rescate. Hay veces que un ángel no te protege abriéndote camino, te protege cerrándotelo, te protege poniendo su cuerpo entre tú y el peligro que no puedes ver. Y tú interpretas eso como rechazo, como abandono, como castigo, pero el ángel está ahí, del otro lado de la puerta, sosteniendo firme, sabiendo que un día vas a entender. Piensa en una abuelita que le dice a su nieto chiquito, no te vayas para allá, y el niño llora, hace berrinche, no entiende, pero la abuelita ve lo que el niño no ve. Sabe que ahí hay peligro, y el berrinche del niño no cambia el amor de la abuela. Así actúa Dios contigo. Cuando sus ángeles te cierran una puerta, es porque del otro lado hay un barranco, y tu enojo no cambia su amor. Cierra los ojos un momento. Piensa en algo que le pediste a Dios y que no te dio, algo que todavía te duele. Tenlo ahí. Ahora imagínate algo conmigo. Imagínate que estás parada en un campo enorme en medio de la noche. No hay luna, no hay estrellas, no hay una sola luz en kilómetros, no ves nada. Ni tus propias manos puedes ver si las pones frente a tu cara. Lo único que sientes es el viento frío y la tierra bajo tus pies. Y tú quieres caminar hacia adelante porque crees que ahí está lo que buscas. Ahí está lo que pediste, ahí está la respuesta que esperabas, y das un paso, y otro, y otro. Pero arriba, muy, muy arriba, alguien lo ve todo, como si tuviera una linterna gigante que ilumina el campo completo. Y esa persona ve lo que tú no puedes ver desde abajo, que a unos metros adelante hay un precipicio, un hueco profundo y oscuro, y que el camino que tú querías tomar, ese camino que te parecía tan bueno, tan lógico, tan lleno de promesa, te llevaba directo al borde de ese precipicio, un paso más y caías. Y desde arriba, con un amor que tú no puedes medir, esa persona manda a alguien a ponerse en tu camino, a cerrarte el paso, a decirte por aquí no. Y tú, ahí abajo, en la oscuridad total, lo único que sientes es frustración. Lo único que piensas es, ¿por qué me bloquearon? ¿Por qué no me dejan avanzar? ¿Qué hice mal para merecer esto? Pero si pudieras subir, si pudieras ver desde arriba por un solo segundo lo que Dios ve, entenderías todo. Entenderías que cada puerta cerrada fue un barranco evitado, que cada no fue amor disfrazado de dolor, que cada vez que sentiste que Dios te estaba ignorando, en realidad te estaba sosteniendo del brazo para que no dieras el paso que te habría destruido. Los ángeles no solo te protegen de lo que te ataca desde afuera, hermana, también te protegen de lo que tú misma elegirías si pudieras, sin saber que eso que tanto quieres te haría pedazos. Isaías 43, verso 2 dice, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. No promete que no habrá ríos difíciles, promete que no te van a ahogar, porque Él está contigo, sus ángeles están contigo, y su protección no es que no te pase nada, es que nada te destruya. Abre los ojos. Y vamos a orar juntas. Repite conmigo en voz alta, o en silencio si es muy tarde, pero que salga del corazón. Señor, hoy entendí que no estoy sola, que nunca estuve sola, que en mis noches más oscuras tú tenías ángeles cuidándome. Perdóname por pensar que me olvidaste, perdóname por confundir tu protección con abandono, perdóname por enojarme por puertas cerradas sin saber que me estabas salvando. Hoy recibo que tú me cuidas, que tus ángeles acampan a mi alrededor, que las puertas cerradas fueron amor. Dame ojos nuevos para ver. Dame paz cuando sienta tu presencia. Dame fuerza para soltar lo que no es mío. Y dame fe para confiar en lo que no veo. Y a la mujer que escucha esto y está en su noche más oscura, tócala ahora, Señor. Manda tus ángeles a su casa, a su cuarto, que sienta que no está sola, que sienta tu amor de una forma que no pueda negar,
En el nombre de Jesús. Amén. No te seques las lágrimas. Si lloraste, déjalas correr. No son de debilidad, hija del Altísimo, son de alivio, son las lágrimas que salen cuando por fin sueltas algo que cargaste demasiado tiempo. Como cuando llegas del mercado con las bolsas pesadas, caminando cuadras porque el pecero no pasó, y por fin las pones en la mesa de la cocina y sientes cómo los dedos te hormiguean, cómo los hombros te duelen, pero ya no por la carga, sino por el alivio de haberlas soltado. Esos son esas lágrimas, alivio puro. Y si no lloraste, no te preocupes. No todas expresamos igual. A lo mejor lo que sentiste fue un calorcito en el pecho, o un suspiro que te salió sin querer, o simplemente una quietud que no tenías hace rato. Eso también cuenta. Eso también es Dios tocándote. Quiero que sepas algo antes de que terminemos. Y quiero que esto quede grabado en tu mente. Lo que sentiste durante este video no fue emoción barata, no fue manipulación, fue el Espíritu de Dios confirmándote que lo que escuchaste es verdad, que Él está contigo, que sus ángeles están contigo, y que lo que viene para tu vida, aunque ahora no lo veas, es más grande de lo que imaginas. Mija, no sé qué estás viviendo esta noche, no sé cuál es tu desierto, ni tu cárcel, ni tu puerta cerrada, pero sé esto: Dios no se olvidó de ti, no te saltó, no te dejó fuera de la lista. Tú eres vista, eres amada, eres protegida. Los ángeles que Él asignó a tu vida están aquí, trabajando ahora mismo en cosas que no puedes ver pero que vas a ver pronto, más pronto de lo que crees. El Salmo 91, verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En todos, no en algunos, en todos tus caminos, en la enfermedad y en la salud, en la abundancia y en el apuro, en el gozo y en el llanto. Tú eres una mujer de Dios, una guerrera de fe. La protección sobre tu vida no depende de lo que sientas ni de lo que veas, depende de quién te la dio. Y Él no cambia de opinión, no se cansa, no se distrae. Es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus ángeles siguen acampados alrededor de ti esta noche. Llévate una frase hoy, una sola, y quiero que la guardes en tu corazón como se guarda una semilla en tierra buena, confiando en que va a dar fruto aunque todavía no se vea nada. La frase es esta: no estoy sola, nunca lo estuve. Repítela esta noche antes de cerrar los ojos, repítela mañana cuando los abras, repítela cuando el miedo toque tu puerta a media madrugada. Repítela cuando la soledad apriete y el teléfono no suene y la casa se sienta demasiado callada. Repítela cuando alguien te haga sentir que no importas. Repítela cuando el doctor te dé una mala noticia. Repítela cuando el dinero no alcance. No estoy sola, nunca lo estuve, porque es verdad, y la verdad no necesita que la entiendas para que funcione, solo necesita que la creas. Y antes de despedirme, quiero decirte algo más. Yo sé que a veces ves estos videos y sientes algo muy bonito, pero después se te pasa, apagas el teléfono, te levantas, vuelves a tu rutina, y a los 3 días ya se te olvidó lo que sentiste. Y no es porque seas mala ni porque no tengas fe, es porque la vida diaria es pesada y tiene una forma de tragarse las cosas buenas. Por eso te pedí las 3 acciones concretas, por eso te pedí el papelito, por eso te pedí la oración de la mañana, porque esas cosas chiquitas son las que van a mantener vivo lo que Dios puso en tu corazón hoy. No las ignores, hazlas, aunque te parezcan poquita cosa. Los milagros más grandes empiezan con obediencias pequeñas. Cuéntame en los comentarios, de las 7 señales, ¿cuál fue la que más te habló? ¿Cuál describe lo que vives ahora? Me encanta leer lo que escriben, me encanta saber que esto llega a mujeres reales, guerreras que cada día se levantan a seguir aunque les duela. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por un número, para que cada semana tengas una cita conmigo y con Dios, un espacio para ti. Dale a la campanita para que no te pierdas nada. Porque Dios me puso algo en el corazón para la próxima semana que muchas me han pedido.
Vamos a hablar de esas oraciones que sientes que Dios no ha contestado, esas peticiones que cargas hace años. Te voy a mostrar lo que pasa en el mundo espiritual cuando oras y el cielo parece estar en silencio. No te lo vas a querer perder. Que Dios te bendiga, hermana, hermano, que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, llene cada rincón de tu casa esta noche. Que sus ángeles rodeen tu cama mientras duermes, que cuiden tu sueño y que alejen de ti toda angustia, todo miedo, toda preocupación que te quiera robar el descanso. Que el Señor ponga su mano sobre tu cabeza como la pone un padre amoroso sobre su hija, y que te diga al oído lo que ya te dijo hoy a través de este mensaje, que eres suya, que eres amada, que eres protegida y que nada ni nadie te va a arrebatar de su mano. Y que mañana cuando abras los ojos, antes de ver el teléfono, antes de pensar en nada, antes de que el mundo te recuerde todo lo que te pesa, lo primero que sientas sea esto, que no estás sola, que nunca lo estuviste y que nunca, jamás, en lo que te quede de vida, lo vas a estar. Te quiero mucho y Dios te quiere más. Nos vemos la próxima semana. Hay una mujer que lleva más de 40 años yendo a misa cada domingo de Ramos, 40 años recogiendo su palma bendita, 40 años guardándola detrás de la puerta de su casa en forma de cruz. Y si le preguntas qué pasó el miércoles santo, se queda callada. Si le preguntas por qué el jueves santo la iglesia se queda en silencio después de la misa, no sabe qué contestar. Y no es porque le falte fe, es porque nadie se sentó a explicárselo como se lo voy a explicar yo ahora. Fíjate bien lo que te digo. La Semana Santa no es una tradición bonita que se repite cada año. Es el momento más poderoso del calendario de Dios. Y cada día de esa semana tiene un significado tan profundo que cuando lo entiendes de verdad cambias la manera en que rezas, la manera en que comulgas y la manera en que miras el crucifijo que tienes colgado en tu pared. Yo he celebrado la Semana Santa cientos de veces como sacerdote y te confieso algo, las primeras veces la celebré sin entender completamente lo que estaba pasando. Sabía la teología, conocía los textos, pero no fue hasta que vi a una mujer arrodillada el Viernes Santo, abrazando los pies del Cristo yacente, con la misma desesperación con la que abraza a un hijo enfermo, que entendí que la Semana Santa no se estudia, se vive y se vive con el cuerpo, con las rodillas, con las manos, con las lágrimas. Lo que voy a compartir contigo tiene 3 capas que están entrelazadas. La primera es lo que realmente pasó cada día, no la versión resumida que escuchaste de niña, sino los detalles que la Iglesia ha guardado durante 2000 años y que cambian todo. La segunda es lo que cada día significa para tu vida, para tu oración, para esa angustia que cargas y que no se va ni con el rosario. Y la tercera, y esta es la que necesito que escuches con mucha atención, es el error que cometemos casi todos los católicos al vivir la Semana Santa. Un error que nos roba la gracia más grande que Dios nos ofrece en todo el año. Empecemos por el principio. Y el principio no es donde tú crees. La mayoría piensa que la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos. Y en el calendario litúrgico sí, así es. Pero en el corazón de Jesús, la Semana Santa comenzó antes. Comenzó en Betania, en la casa de Lázaro, de Marta y de María. 6 días antes de la Pascua, dice el Evangelio de San Juan, Jesús llegó a cenar a esa casa y ahí sucedió algo que casi nadie conecta con lo que viene después. María, no la Virgen, sino María de Betania, tomó un frasco de perfume carísimo de nardo puro y lo derramó sobre los pies de Jesús. Y la casa entera se llenó de ese olor. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Evangelio menciona el olor? Porque el Espíritu Santo quiere que lo huelas, quiere que cierres los ojos y sientas ese aroma, llenando una habitación pequeña, una casa humilde, una cena entre amigos. María de Betania no ungió a Jesús porque supiera teología, lo ungió porque lo amaba. Y ese perfume que valía el salario de un año entero fue criticado por Judas, que dijo que era un desperdicio. Y Jesús respondió algo que se nos olvida: déjala, lo ha guardado para el día de mi sepultura. Fíjate, Jesús ya sabía 6 días antes, ya sabía lo que venía, y en vez de huir, en vez de esconderse, se sentó a cenar con sus amigos y dejó que una mujer le ungiera los pies con perfume. ¿Sabes lo que eso te dice a ti? Que Dios no le huye el dolor, que Dios se sienta a la mesa sabiendo lo que viene y no se levanta.
Y cuando tú te sientas a rezar el rosario sabiendo que mañana viene una cita difícil con el doctor, o una conversación dolorosa con tu hijo, o un día más de esa soledad que no se va, estás haciendo exactamente lo que hizo Jesús en Betania, quedarte a pesar de todo. Ese es el prólogo de la Semana Santa que nadie te cuenta. Y si no lo entiendes, todo lo demás pierde la mitad de su fuerza. Ahora sí, Domingo de Ramos. Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. La gente corta ramas de palma, las tira en el camino, grita: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Es una procesión, es una fiesta, pero mira lo que esconde esa escena. En el mundo romano, cuando un general conquistador entraba a una ciudad después de ganar una batalla, entraba montado en un caballo blanco con su ejército detrás, y la gente lo recibía con ramas y gritos. Se llamaba un triunfo. Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Está entrando como rey, pero el caballo es un burro y el ejército son pescadores. La corona que le espera no es de oro, sino de espinas. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Jesús está diciendo: yo soy rey, pero no como ustedes esperan. Mi triunfo no se parece al de nadie, y esa es la primera enseñanza de la Semana Santa que necesitas grabarte. Los triunfos de Dios no se parecen a los triunfos del mundo. Cuando tú llevas años rezando por tu hijo y no ves resultado. Cuando llevas meses pidiendo sanación y el cuerpo no responde. Cuando sientes que tu fe no está ganando nada, Dios te dice desde ese burro: mis victorias no se ven como tú esperas, pero son victorias. La palma que tú recoges cada domingo de Ramos y guardas detrás de tu puerta no es un adorno, es un acto de fe. Es decir, yo reconozco a este rey aunque entre en un burro, yo lo sigo aunque su corona sea de espinas. Yo lo recibo aunque el mundo diga que perdió. La próxima vez que mires esa palma seca en tu casa, acuérdate de esto. Pero hay un detalle del Domingo de Ramos que pocos predican y que a mí me estremece cada año. El Evangelio de San Lucas dice que cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, al ver la ciudad lloró sobre ella. Lloró en medio de los gritos de Hosana, en medio de la fiesta, en medio de las palmas y los mantos en el suelo. Jesús lloró porque veía lo que la multitud no veía. Veía que esos mismos labios que gritaban Hosana iban a gritar: crucifícalo 5 días después, y eso te enseña algo que duele, pero que es verdad. Dios ve más lejos que tú. Cuando tú miras tu vida y ves un problema, Dios mira tu vida y ve la historia completa. Ve el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, pero también ve el Domingo de Resurrección. Ve todo junto y llora contigo en tus momentos difíciles, no porque haya perdido el control, sino porque te ama demasiado como para no sentir lo que tú sientes. Un Dios que llora por su pueblo no es un Dios lejano, es un Dios que tiene el corazón más grande que el tuyo. Y eso, aunque no lo parezca, es un consuelo enorme. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en misa el domingo y se te salen las lágrimas sin saber por qué? No te avergüences de eso. Jesús lloró en público en medio de una celebración rodeado de gente. Si Él pudo, tú puedes. Las lágrimas en la iglesia no son debilidad, son oración líquida. Y luego viene lo que casi nadie nombra: Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo. La iglesia los llama los días ocultos. Y hay una razón. Los evangelios nos cuentan muy poco de lo que pasó el lunes y el martes. Sabemos que Jesús enseñó en el templo. Sabemos que confrontó a los fariseos. Sabemos que maldijo una higuera que no daba fruto. Pero lo que más me impacta de esos días es lo que Jesús no hizo. No huyó, no cambió de opinión, no negoció. Sabía que Judas ya estaba buscando la oportunidad de entregarlo y siguió enseñando, siguió acercándose a la gente, siguió siendo Jesús. ¿Has tenido días así? Días donde sabes que algo difícil se acerca y no puedes hacer nada más que seguir cocinando, seguir cuidando, seguir rezando, seguir yendo a misa aunque el corazón te pese. Esos son tus días ocultos y tienen valor ante Dios. No todo tiene que ser Viernes Santo para ser sagrado. A veces la santidad está en el martes gris, donde no pasa nada especial, pero tú sigues fiel. Fíjate en la higuera que Jesús maldijo el lunes santo. El Evangelio de San Marcos dice que Jesús tenía hambre. Vio una higuera con hojas y se acercó a buscar fruto y no encontró nada, solo hojas, pura apariencia, y la maldijo. Esa higuera es una imagen que duele porque es un espejo, porque hay una forma de vivir la fe que es pura hoja y nada de fruto. Ir a misa cada domingo, pero salir igual de amargada. Rezar el rosario todos los días, pero no perdonar a la cuñada. Comulgar cada semana, pero hablar mal del prójimo en la sobremesa.
No te digo esto para juzgarte. Te lo digo porque Jesús no maldijo la higuera por maldad. La maldijo para enseñarnos que Dios no se conforma con apariencias. Quiere fruto, y el fruto no es perfección. El fruto es honestidad. Es decirle a Dios: Señor, estoy seca, no tengo fruto, pero aquí estoy pidiéndote que me riegues. Esa oración es más fecunda que 100 rosarios dichos deprisa sin el corazón. Y hay algo hermoso en lo que pasó después. San Marcos cuenta que al día siguiente, cuando pasaron junto a la higuera, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. No explicó la higuera, no dio una lección de botánica, dijo: tengan fe. Como diciéndoles: lo que parece muerto en tu vida no es el final de la historia. Tengan fe. El miércoles santo la iglesia recuerda la traición de Judas. Y aquí necesito que pongas mucha atención porque hay algo que se malinterpreta. Judas no era un monstruo desde el principio, era uno de los 12. Jesús lo eligió, caminó con él 3 años, vio los milagros, escuchó las parábolas, recibió el mismo llamado que Pedro, que Juan, que Santiago. ¿Qué pasó entonces? El Evangelio dice que Satanás entró en Judas, pero no entró a la fuerza. Entró por una puerta que Judas fue abriendo poco a poco. La avaricia, la desilusión, la idea de que Jesús debería ser un rey político, un libertador militar, alguien que derrocara a Roma. Judas no traicionó a Jesús por odio, lo traicionó porque Jesús no cumplió sus expectativas. Y eso te tiene que sacudir porque hay una forma sutil de traicionar a Cristo que no se parece a las 30 monedas de Judas. Es cuando dejamos de confiar en Él porque no nos dio lo que pedimos. Es cuando decimos: ya recé mucho y no pasó nada. Es cuando el corazón se enfría, no por maldad sino por desilusión. Y la desilusión es la puerta más peligrosa del alma porque no parece pecado, parece cansancio, parece razón, pero es la misma puerta por la que entró el enemigo en el corazón de Judas. Mira, yo no te digo esto para asustarte, te lo digo porque si alguna vez has sentido que tu fe se está enfriando, necesitas saber que eso no te convierte en Judas, te convierte en alguien que necesita volver a mirar a Jesús como era, no como tú quieres que sea. San Pedro también falló. La diferencia entre Pedro y Judas no fue el tamaño de la caída, fue lo que hicieron después. Judas se fue solo con su culpa. Pedro lloró pero volvió. ¿Sabes cuántas veces he escuchado en el confesionario a mujeres que me dicen con vergüenza: Padre, a veces dudo? Y yo les digo lo mismo que te digo a ti. La duda no es lo contrario de la fe. Lo contrario de la fe es la indiferencia. El que duda es porque todavía le importa. El que ya no siente nada, ese sí me preocupa. Si tú tienes noches donde te preguntas si todo esto sirve de algo, si realmente Dios escucha cuando rezas el rosario, si el cielo existe o es un cuento que nos contaron de niñas, esa duda no te aleja de Dios. Esa duda es la señal de que tu fe está buscando profundidad, no salida. El problema de Judas no fue que dudó, el problema fue que dejó de hablar con Jesús sobre su duda, se la guardó, la rumiaba solo. Y cuando el enemigo vio esa puerta abierta, entró. Por eso la confesión es tan importante, no solo para los pecados grandes, también para las dudas, para las desilusiones, para las noches oscuras. El confesionario no es solo para pedir perdón, es para sacar a la luz lo que la oscuridad quiere que te guardes. Hay un himno antiguo de la iglesia que se canta en Semana Santa, el Ubicaitas. Dice: donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Fíjate que no dice donde hay certeza, dice donde hay amor y tú amas. Aunque dudes, aunque te canses, aunque no sientas nada, sigues amando a Dios porque sigues buscándolo y eso vale más de lo que imaginas. Y ahí llegamos al día que lo cambia todo. Jueves Santo. Si me preguntaras cuál es el día más importante de la Semana Santa para un sacerdote, te diría que el Jueves Santo. Y sé que eso te sorprende. La mayoría diría el viernes, pero escúchame, el Jueves Santo es el día en que Jesús nos dejó todo. Todo. Primero se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. El Hijo de Dios, el que creó las estrellas, el que sostiene el universo con su palabra, se arrodilló en el suelo, tomó una vasija con agua y lavó los pies sucios de 12 hombres, incluidos los de Judas. Jesús le lavó los pies al hombre que lo iba a entregar a la muerte esa misma noche. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar lavarle los pies a la persona que te ha traicionado, al hijo que se fue sin decir gracias, a la nuera que habla mal de ti, al familiar que te lastimó y nunca pidió perdón? Jesús no lavó los pies de los que lo amaban nada más, lavó los pies de todos. Y eso es un mandamiento, no una sugerencia. Lo que yo he hecho con ustedes, háganlo también ustedes.
Servir sin condiciones, amar sin merecimiento, dar sin garantía de que te lo van a devolver. Y luego esa misma noche Jesús hizo algo que la Iglesia Católica lleva 2000 años celebrando sin parar. Cada día en cada rincón del mundo. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomó el vino y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Eso no es un símbolo, escúchame bien. Eso no es una representación. La Iglesia Católica enseña y lo ha enseñado desde el principio, desde los padres de la Iglesia, desde San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del mismo San Juan, que cuando el sacerdote pronuncia esas palabras en la misa, el pan deja de ser pan y el vino deja de ser vino, se convierten realmente, verdaderamente, sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se llama transubstanciación y es el misterio más grande de nuestra fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que cada vez que vas a comulgar no recibes un recuerdo, recibes a Cristo vivo, entero, con su divinidad y su humanidad, con el mismo cuerpo que fue azotado, que cargó la cruz, que fue clavado y resucitó. Tú lo recibes en tus manos. Esas manos tuyas que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han sostenido la mano de un enfermo, que han pasado miles de cuentas del rosario. Esas manos reciben a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 1324 que la Eucaristía es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. No dice que es una parte, dice fuente y cumbre. Todo nace de ahí, todo llega ahí. Y muchas veces vamos a comulgar deprisa, nos paramos en la fila, recibimos, regresamos al lugar y ya estamos pensando en qué vamos a comer de desayuno, no por irreverencia, por costumbre. Y la costumbre es el enemigo más silencioso de la gracia. San Juan María Vianney, el santo patrono de los sacerdotes, decía que si realmente entendiéramos lo que pasa en la misa, moriríamos de asombro. Moriríamos. No es exageración de santo. Es que lo que sucede en el altar es tan grande, tan inmenso, tan fuera de toda lógica humana que nuestro corazón no alcanza a procesarlo. Y por eso la costumbre nos protege de alguna manera, porque si cada domingo sintiéramos la plenitud de lo que recibimos al comulgar, no podríamos mantenernos de pie. Pero la Semana Santa es el momento del año donde Dios nos invita a levantar un poco ese velo de costumbre, a mirar la Eucaristía como si fuera la primera vez, a recordar que el pan que recibes tiene una historia. Fue partido en un cuarto alto de Jerusalén la noche antes de que Jesús muriera. Tiene sangre, tiene lágrimas, tiene el peso de la salvación entera. El Jueves Santo es el día para recordar lo que tienes cada domingo. No lo dejes pasar como si fuera rutina. Pero el Jueves Santo no termina en la última cena, termina en Getsemaní. Después de cenar, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al huerto de los Olivos. Y ahí pasó algo que a mí como sacerdote me destroza cada vez que lo medito. Jesús tuvo miedo. El Evangelio de San Lucas dice que su sudor se hizo como gotas de sangre que caían al suelo. La medicina conoce esa condición. Se llama hematoidrosis. Sucede bajo un estrés tan extremo que los capilares de la piel se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. No es una metáfora. Le pasó de verdad. Y en medio de esa angustia, ¿sabes qué hizo Jesús? Oró: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es la oración más honesta de toda la Biblia. Jesús no fingió que no tenía miedo. No dijo estoy bien. Le dijo a su Padre: tengo miedo. No quiero sufrir, pero confío en ti más de lo que confío en mi propia comodidad. ¿Te has dado cuenta de lo que eso te enseña? Que tener miedo no es pecado. Que pedirle a Dios que quite el dolor no es falta de fe, que llorar en la oración no es debilidad. Si Jesús lloró en Getsemaní, tú tienes permiso de llorar en tu cuarto, en tu cama, frente al Santísimo, donde sea. El llanto no aleja a Dios, lo acerca. Hay algo más en esa oración de Getsemaní que quiero que veas. Jesús dijo: Padre, si es posible, si es posible. Eso quiere decir que Jesús le estaba pidiendo a su Padre que buscara otro camino. No estaba resignado desde el principio. Estaba hablándole a Dios con honestidad absoluta, como tú le hablas cuando rezas. Señor, si hay otra forma de resolver esto, por favor. Y eso no es falta de confianza, es transparencia ante el Padre. Y la segunda parte de esa oración: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no salió fácil, salió con sangre, literalmente. La entrega a la voluntad de Dios no es un acto bonito que se pronuncia con una sonrisa. A veces es un acto que cuesta sudor y lágrimas,
y la sensación de que se te rompe algo por dentro y aún así se dice, y aún así, vale. Yo como sacerdote he rezado esa oración en mis propias noches difíciles. No siempre siento paz después. A veces la digo y me quedo igual de preocupado, igual de angustiado, pero la digo porque entendí que la oración no siempre cambia la situación. A veces cambia la persona que reza y eso es suficiente. Fíjate que el Evangelio de San Lucas menciona un detalle que los otros evangelistas no incluyen. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Dios no le quitó el cáliz, pero le mandó compañía. Y a veces así trabaja Dios contigo. No te quita el problema. Te manda a alguien, una amiga que te llama justo cuando estabas llorando, un sacerdote que dice en la homilía exactamente lo que necesitabas oír, un nieto que te abraza sin razón. Esos son los ángeles de tu Getsemaní. Y mientras Jesús sudaba sangre, ¿sabes qué hacían los 3 apóstoles que había llevado con él? Dormían. Jesús les había pedido una sola cosa. Quédense aquí y velen conmigo. Una sola cosa. Y no pudieron. Se quedaron dormidos. 3 veces Jesús fue a despertarlos, 3 veces volvieron a dormir. Hay algo en esa escena que me persigue porque hay momentos en la vida donde alguien nos pide que estemos presentes, que no nos durmamos, que no nos vayamos. Un hijo que necesita que lo escuchemos, un esposo enfermo que necesita compañía, una amiga que está pasando por un duelo y nos dormimos, no literalmente, pero nos distraemos, nos alejamos, nos ocupamos en otras cosas. Y Jesús desde Getsemaní nos dice, quédate, vela, aunque no entiendas lo que está pasando, quédate. Viernes Santo, este es el día que el mundo conoce, el día de la cruz, pero quiero que lo veas distinto a como lo has visto siempre. Jesús fue arrestado en la madrugada del jueves al viernes. Fue llevado ante los sumos sacerdotes, ante Pilato, ante Herodes. De vuelta ante Pilato lo acusaron falsamente. Lo escupieron. Le pusieron una corona de espinas que se clavaron en su cabeza. Lo azotaron con un flagelo romano, un látigo con trozos de hueso y metal en las puntas que arrancaba la carne. La tradición dice que recibió entre 39 y 40 azotes. La ley judía permitía 40, pero los romanos no tenían límite. No te digo esto para que sufras, te lo digo para que entiendas el peso de lo que Cristo cargó. Porque a veces decimos, Jesús murió por mí, como quien dice pasó hace mucho tiempo, pero no. Cada azote fue real, cada clavo fue real, cada gota de sangre fue real. Y fue por ti, por tus pecados, sí, pero también por tu dolor. Cristo no solo cargó tu culpa, cargó tu cáncer, tu insomnio, tu hijo que se fue, tu soledad, tu miedo a morirte sin dejar las cosas bien. Todo lo cargó. Isaías lo dijo 700 años antes. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido sanados. Después de la flagelación le pusieron la cruz en la espalda y Jesús caminó. Caminó por las calles de Jerusalén cayendo y levantándose con la sangre en los ojos, con los músculos destrozados, con el peso de la madera y el peso del mundo entero. Y en ese camino, el Evangelio nos muestra algo hermoso. Se encontró con su madre. La tradición de la iglesia recogida en la 4ª estación del Vía Crucis nos dice que María estaba ahí. No se escondió, no huyó, lo vio con sus propios ojos. Y el dolor que sintió esa madre, no hay palabra humana que lo describa. San Simeón se lo había profetizado cuando Jesús era un bebé en el templo. Una espada te atravesará el alma. Y ese viernes la espada llegó, pero María no gritó. No maldijo, no intentó detener el proceso, se quedó de pie. Así dice el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, estaba Mater. Estaba de pie. No estaba tirada en el suelo, no había desmayado, estaba de pie con el corazón hecho pedazos, pero de pie. ¿Sabes qué le dice eso a toda madre que está sufriendo por un hijo? Que estar de pie no significa no sentir dolor. Significa que el dolor no te tumbó, que la fe te sostiene aunque el cuerpo quiera caer, que la Virgen sabe exactamente lo que es ver a un hijo sufrir y no poder hacer nada más que estar presente. Cuando tú oras por tu hijo, ella ora contigo. Cuando tú lloras en la noche por tu familia, ella está de pie junto a ti, como estuvo de pie junto a la cruz. Yo pienso a veces en esas mujeres que he visto en las procesiones de Semana Santa, las que cargan su rebozo negro sobre los hombros y caminan detrás de la imagen de la Dolorosa con los ojos rojos de llorar. Esas mujeres no están actuando, están reviviendo algo que conocen en carne propia. Saben lo que es caminar detrás de un hijo que sufre sin poder hacer nada más que poner un pie delante del otro y la Virgen camina con ellas. No desde un pedestal,
desde la misma calle polvorienta, desde el mismo dolor. Hay una oración antigua que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Fíjate que no dice ruega por los santos, dice pecadores. La Virgen no intercede solo por los perfectos, intercede por los que caen, por los que dudan, por los que se cansan, por los que lloran a escondidas en la cocina mientras todos duermen por ti. Y desde la cruz Jesús hizo algo que cambia la historia de la Iglesia para siempre. Miró a María, miró a Juan y dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. En ese momento Jesús no estaba dando un consejo familiar, estaba instituyendo algo. Le estaba entregando a María como madre de toda la iglesia, de cada creyente, de cada bautizado, de ti. La Virgen María no es una devoción opcional del catolicismo, es un regalo de Cristo desde la cruz. El que no tiene a María como madre, le falta algo que el mismo Jesús le quiso dar en su momento de mayor dolor. A las 3 de la tarde Jesús dijo: todo está consumado. Inclinando la cabeza entregó el Espíritu. Pero antes de esa última palabra, desde la cruz salieron otras frases que necesitas conocer. La tradición de la Iglesia las llama las 7 palabras de Cristo en la cruz, y cada una es una catequesis completa. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La dijo mientras le clavaban los clavos, mientras la sangre salía de sus muñecas, y perdonó. No esperó a que le pidieran perdón, no esperó a que se arrepintieran. Perdonó primero. Y eso te dice algo sobre la confesión que tal vez no habías pensado. Cuando vas al confesionario, Dios no te está esperando con los brazos cruzados para ver si te arrepientes lo suficiente. Ya te perdonó. Lo que el sacramento hace es que tú recibas ese perdón que ya existía. Es como si hubiera un regalo con tu nombre desde antes de que llegaras. Y la confesión es el momento en que finalmente lo abres. Una de las más desgarradoras fue cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase escandaliza a mucha gente. ¿Cómo el Hijo de Dios puede sentirse abandonado por Dios? Pero si conoces los Salmos, sabes que esa frase es el primer versículo del Salmo 22. Y el Salmo 22 empieza con abandono, pero termina con victoria. Jesús estaba rezando en su momento más oscuro. Rezó con un salmo con las palabras que su madre le había enseñado de niño. Y eso te enseña que cuando sientes que Dios no está, la respuesta no es dejar de rezar, es rezar más fuerte, aunque sea con las palabras de otros, aunque sea con un Ave María repetido mecánicamente, aunque sea con un Dios mío a secas sin nada más que añadir. Esa oración desnuda, esa oración que sale del fondo del pozo, es la que más poder tiene. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y el centurión romano, un pagano, un soldado que había clavado los clavos o los había visto clavar, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Quiero que te detengas un momento en ese centurión. No era judío, no conocía las profecías, no había leído a Isaías, no fue a catequesis, pero vio morir a Jesús y supo cómo, porque la cruz tiene un poder que traspasa la teología, llega al corazón directamente. Y si alguna vez sientes que no entiendes la fe, que los dogmas te confunden, que la teología te queda grande, mira la cruz solo, mira la cruz. Ahí está todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. ¿Piensa en eso? La misma mujer que lo sostuvo de bebé en Belén ahora lo sostenía muerto en el Calvario. Las mismas manos que lo envolvieron en pañales lo envolvieron en una sábana para el sepulcro. Hay un dolor circular ahí que solo una madre entiende. El principio y el final se tocan en los brazos de María. José de Arimatea y Nicodemo, 2 hombres que habían seguido a Jesús en secreto, con miedo salieron a la luz precisamente cuando todo parecía perdido. Pidieron el cuerpo, lo ungieron con mirra y aloe y lo pusieron en un sepulcro nuevo y rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y luego vino el silencio. Sábado Santo, el día que nadie entiende, el día que la iglesia llama el gran silencio. No hay misa del Sábado Santo. ¿Sabías eso? Es el único día del año en que la iglesia no celebra la Eucaristía. El altar está desnudo, el sagrario está vacío y abierto. No hay flores, no hay música. Es como si la iglesia entera contuviera la respiración. Y hay algo que la tradición de la iglesia nos transmite sobre ese sábado que a mí me parece de una belleza desgarradora. La Virgen María fue la única que mantuvo la fe intacta ese día. Los apóstoles dudaron.
Las mujeres fueron a ungir un cadáver, no a esperar una resurrección. Pero María creyó, ella que había escuchado al ángel Gabriel decirle que su hijo sería el Hijo del Altísimo. Ella guardó esa promesa en su corazón mientras el mundo entero creía que todo había terminado. Por eso, el Sábado Santo es en la tradición católica el Día de la Virgen. Es el día donde la fe de toda la Iglesia descansó sobre los hombros de una sola mujer, una madre que creyó cuando nadie más creía. ¿Y sabes por qué eso te importa a ti? Porque hay momentos en tu vida donde tú eres la única que todavía cree. Tu esposo dejó de rezar. Tu hijo dice que Dios no existe. Tu nuera no quiere bautizar al nieto. Y tú sigues sola con tu rosario, con tu veladora, con tu fe terca, necia, inquebrantable. Esa fe sola sostuvo a la iglesia entera un sábado santo, y tu fe sola puede sostener a tu familia entera mientras Dios trabaja en lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús está en el sepulcro y el mundo entero está esperando. Los apóstoles no sabían que iba a resucitar. Sí, Jesús se los había dicho 3 veces, se los dijo, pero cuando ves morir a alguien que amas, las promesas se vuelven humo. Pedro estaba escondido llorando su traición. Las mujeres preparaban especias para ungir un cadáver. Nadie estaba celebrando. Nadie estaba esperando un milagro. Estaban en el pozo más oscuro de su vida. ¿Has tenido un sábado santo en tu vida? Un día, una semana, un año entero donde Dios parece estar muerto, donde rezas y no sientes nada, donde vas a misa y es como hablarle a una pared donde la veladora se consume y tú sigues igual. Santa Teresa de Ávila, una de las más grandes maestras de oración en la historia de la Iglesia, pasó años así, años. Los llamaba las noches oscuras. Y San Juan de la Cruz escribió que la noche oscura no es ausencia de Dios. Es la forma en que Dios purifica el alma para darle algo más grande. El silencio de Dios no es abandono, es preparación. Pero hay algo más que sucede el Sábado Santo que la mayoría desconoce. El credo lo dice y lo rezamos sin pensarlo. Descendió a los infiernos, no al infierno de los condenados. Descendió al lugar donde estaban los justos que habían muerto antes de la redención. Adán, Eva, Abraham, Moisés, David, todos los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando, llevaban siglos esperando y Cristo fue por ellos. El Catecismo en el número 635 enseña que Jesús descendió para abrir las puertas del cielo a los justos que lo habían precedido mientras el mundo veía un sepulcro sellado. En el mundo invisible estaba ocurriendo la liberación más grande de la historia. Cristo no descansó en la tumba, trabajó, fue a buscar a los que esperaban, y eso te tiene que dar una esperanza feroz. Porque cuando sientes que Dios no está haciendo nada en tu vida, cuando parece que tu oración cae en un pozo sin fondo, puede ser que Dios esté trabajando en un plano que tú no ves. Puede ser que esté moviendo cosas debajo de la tierra en la oscuridad, donde tus ojos no alcanzan. El Sábado Santo nos enseña que el silencio de Dios puede ser su momento de mayor actividad. Y entonces el domingo de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y lo encontró abierto. La piedra estaba rodada y el cuerpo no estaba. Quiero que pienses en María Magdalena un momento. Esta mujer había sido liberada por Jesús de 7 demonios. 7. Había tocado el fondo absoluto del sufrimiento humano y Jesús la sacó de ahí, la restauró, le devolvió la dignidad. Y cuando todo el mundo huyó, los apóstoles se escondieron. Pedro negó, Judas se ahorcó, María Magdalena fue al sepulcro. No fue por valentía, fue por amor, fue porque no podía dejar de buscarlo aunque estuviera muerto. Y Jesús resucitado, el Rey del universo, el que acababa de derrotar a la muerte, ¿a quién se le aparece primero? No a Pedro, que era la cabeza de la iglesia, no a Juan, que era el discípulo amado. Se le aparece a ella, a María Magdalena, a una mujer, le dice su nombre María, y ella lo reconoce en la voz. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que Dios conoce tu nombre, que en medio de la oscuridad más densa, en medio de tu sábado santo más largo, hay un momento donde Él va a decir tu nombre, y cuando lo diga lo vas a reconocer, no porque lo veas, porque lo sientes en el pecho, en las manos, en esas rodillas que ya no aguantan arrodillarse, pero se arrodillan de todas formas. La resurrección no es el final feliz de una historia triste. Es la prueba de que Dios cumple lo que promete siempre, aunque tarde, aunque duela, aunque pase por el viernes y el sábado antes de llegar al domingo. San Pablo lo dijo con una claridad que atraviesa los siglos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero resucitó, y porque resucitó, nada de lo que haces en la fe es inútil.
Ni una Ave María, ni una misa, ni una lágrima frente al Santísimo, ni una veladora encendida a las 3 de la mañana, nada. Hay otro detalle de la resurrección que me parece de una ternura inmensa. Cuando Pedro y Juan corrieron al sepulcro después de que María Magdalena les avisó, encontraron la tumba vacía. Pero el Evangelio de San Juan menciona algo que parece insignificante y que es profundísimo. Los lienzos estaban ahí enrollados y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino enrollado aparte en un lugar separado. ¿Por qué ese detalle? ¿Por qué alguien que sale huyendo, alguien que se roba un cuerpo, no se detiene a doblar la ropa? Jesús resucitó con calma, con orden, con la misma serenidad con la que vivió. La resurrección no fue un escape, fue una victoria tranquila, segura, definitiva. Y eso es algo que necesitas entender sobre cómo trabaja Dios en tu vida. A veces esperamos que Dios actúe con fuegos artificiales, con señales dramáticas, con milagros visibles, y Dios a veces actúa así. Pero muchas veces, la mayoría de las veces trabaja como trabajó en la resurrección, en silencio, con orden, doblando los lienzos, y un día te despiertas y algo cambió. No sabes cuándo pasó, no hubo trompetas, pero la piedra ya no está. ¿Te ha pasado que rezas por algo durante meses y de pronto sin explicación la paz llega? No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste por dentro. Eso es la resurrección trabajando en tu vida, silenciosa, ordenada, real. Ahora quiero hablar del error que mencioné al principio, el error que la mayoría de los católicos cometemos al vivir la Semana Santa. El error es vivirla como espectadores. Vamos el Domingo de Ramos y recogemos la palma. Vamos el Viernes Santo y besamos la cruz. Vamos el sábado a la vigilia pascual y renovamos las promesas bautismales. Pero lo hacemos como quien va al teatro. Miramos, sentimos algo y nos vamos a casa. Y la Semana Santa no fue diseñada para ser observada, fue diseñada para ser vivida, para que entres en ella con todo tu cuerpo y toda tu alma. ¿Qué significa eso en la práctica? Mira, te voy a dar algo concreto, algo que puedes hacer y que va a transformar tu Semana Santa de una manera que nunca has experimentado. Jueves Santo, después de la misa de la Cena del Señor, la iglesia traslada el Santísimo Sacramento a un monumento, a un altar especial y se invita a los fieles a quedarse en adoración. Muchas parroquias hacen vela hasta la medianoche o hasta la 1 o hasta las 2 de la mañana. Es una vigilia en memoria de Getsemaní. Es la iglesia diciendo, esta vez no nos vamos a dormir. Esta vez nos quedamos con Él. Si puedes, ve, siéntate frente al Santísimo esa noche. No tienes que rezar nada formal, solo quédate. Como María de Betania se quedó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por la cena, solo quédate y si se te cierran los ojos, no te sientas culpable. Los apóstoles también se durmieron, pero al menos estuviste ahí. El Viernes Santo, cuando beses los pies del crucifijo en la adoración de la cruz, no lo hagas deprisa. No te pares en la fila pensando en cuánta gente falta. Cuando llegues a la cruz, tócala. Pon tu frente en los pies de Cristo y dile en silencio lo que no le has dicho en todo el año, lo que te pesa, lo que te avergüenza, lo que no has podido decir en confesión. Él ya lo sabe, pero necesita sacarlo de ti. Y el Sábado Santo, guarda el silencio. No pongas la televisión a todo volumen. No llenes el día de ruido. Deja que el silencio te incomode un poco, porque en ese silencio Dios está trabajando como trabajó en el sepulcro, como trabaja en las noches oscuras del alma. Y te voy a pedir algo más, algo que quizá nunca has hecho y que va a marcar tu Semana Santa de un modo que no esperas. Reza el Día Crucis, no el viernes con la multitud en la parroquia, aunque eso también es hermoso. Rézalo sola en tu casa con un crucifijo en la mano. Hay 14 estaciones, 14 momentos del camino de Jesús hacia la cruz. Cuando llegas a la cuarta, Jesús se encuentra con su madre. Quiero que cierres los ojos y te pongas en el lugar de la Virgen, no como un ejercicio intelectual, como si estuvieras ahí. Mira a tu hijo cargando algo que lo está destruyendo. Míralo sangrar, míralo caer, y no puedes hacer nada más que estar de pie y rezar. Eso es lo que la Virgen vivió. Y eso es lo que tú vives cada vez que ves a un hijo sufrir y no puedes arreglarlo. El Via Crucis no es una devoción anticuada, es la oración de las madres que sufren en silencio. Y cuando llegues a la estación 12, Jesús muere en la cruz. Quédate ahí un momento. No te apresures a la estación 13. Quédate en la muerte. Porque nosotros los católicos a veces tenemos prisa por llegar a la resurrección. Queremos saltar del viernes al domingo sin pasar por el sábado. Pero Dios no se salta nada. Y a veces necesitamos quedarnos en el dolor un momento
no para sufrir por sufrir, sino para que la alegría del domingo tenga el peso que merece. La alegría que no ha pasado por el dolor es superficial. La alegría que sale del otro lado de la cruz es indestructible. Y luego en la vigilia pascual, cuando el sacerdote encienda el cirio pascual en la oscuridad de la iglesia y diga, Lumen Christi, la luz de Cristo, y la iglesia entera se empieza a iluminar vela por vela. Fíjate lo que pasa. La luz no llega de golpe, llega de a poco. Una vela enciende a otra y otra y otra hasta que la iglesia entera está iluminada. Así trabaja la gracia de Dios, no de golpe. De a poco una oración enciende a otra, un rosario enciende a otro, una misa enciende a otra y un día sin que te des cuenta, la oscuridad se fue. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón de sacerdote. Yo sé que hay noches donde te preguntas si todo esto vale la pena, si las misas, y los rosarios, y las confesiones, y las veladoras, si algo de esto llega a algún lado. Yo sé que hay domingos donde miras el lugar vacío donde se sentaba tu hijo y se te cierra la garganta. Yo sé que hay madrugadas donde te despiertas a las 3 y no puedes volver a dormir y rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha. Te escucha Cristo que sudó sangre en Getsemaní, que cargó la cruz por las calles de Jerusalén, que fue clavado y murió, y bajó a buscar a los que esperaban y resucitó al tercer día. Ese Cristo está vivo. No está en un libro de historia, está en el sagrario de tu parroquia. Está en la que recibes cada domingo. Está en el agua bendita que te pones en la frente cuando entras a la iglesia. Está más cerca de ti que tu propia respiración. Y las oraciones de una madre católica no tienen fecha de vencimiento en el cielo. Santa Mónica rezó 17 años por su hijo Agustín. 17 años. Y Agustín no solo volvió a la fe, se convirtió en uno de los más grandes santos y doctores de la iglesia. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con tus oraciones, pero Él sí sabe y no ha perdido ni una. Tu hijo no se perdió, se fue, y hay una diferencia enorme entre perderse e irse. Lo que se pierde no sabe cómo regresar, lo que se fue sí sabe el camino. Tu hijo sabe dónde queda la iglesia donde lo bautizaron. Sabe dónde está la pila bautismal donde el agua le tocó la frente. Sabe el olor del incienso, el sonido de las campanas, el sabor en la lengua. Todo eso está guardado en algún rincón de su memoria, aunque él crea que lo olvidó. Y un día, no me preguntes cuándo porque no lo sé, y no te voy a mentir con una fecha un día, algo va a despertar ese recuerdo. Puede ser una canción, puede ser el olor de una veladora, puede ser que pase frente a una iglesia y algo se mueva dentro de él y ese día todo lo que tú sembraste con tus rosarios va a brotar. Piensa en cuando tú eras joven. No hubo un momento en que te alejaste, aunque fuera un poquito, de tu mamá. No hubo una época en que pensaste que ya no necesitabas sus consejos y sin embargo nunca olvidaste el camino a su casa. Tu hijo tampoco ha olvidado el camino a la casa de Dios. A veces la oración más poderosa por un hijo no es un rosario completo. A veces es sentarte en la banca donde él se sentaba de niño, tocar ese lugar vacío y decir solamente su nombre ante el Santísimo. Nada más su nombre. Porque Dios conoce lo que hay detrás de ese nombre. Conoce cada lágrima que has llorado por él y cada una de esas lágrimas está guardada. El Salmo 56 lo dice: tú llevas la cuenta de mis desvelos, entodreojes mis lágrimas. Dios tiene un recipiente donde guarda cada lágrima tuya. Ni una se ha desperdiciado. Y si te despiertas a las 3 de la mañana sin poder dormir y te da miedo y piensas que algo anda mal, quiero que consideres otra posibilidad. Y si no es ansiedad solamente, y si es el Señor que te está despertando porque quiere hablar contigo a solas, como hacía con Santa Teresa en sus noches de oración. No te digo que todo insomnio sea místico, pero sí te digo que cuando te despiertas y lo primero que haces es rezar, estás convirtiendo una noche difícil en una vigilia sagrada. Y esas madrugadas donde rezas en la oscuridad sin saber si alguien escucha, son exactamente como la vigilia de Getsemaní. Tú estás velando con Cristo y esta vez, a diferencia de los apóstoles, no te dormiste, te quedaste. Vamos a orar. Haz la señal de la cruz despacio. Siente tus dedos en la frente, en el pecho, en un hombro y en el otro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Ese corazón que ha latido millones de veces desde que naciste, que ha aguantado dolores que nadie conoce, que ha amado hasta cansarse y ha seguido amando. Pon tus manos ahí, Señor Jesús, que entraste a Jerusalén sabiendo lo que te esperaba y no te diste la vuelta,
que lavaste los pies de quien te iba a traicionar, que partiste el pan y dijiste, esto es mi cuerpo, y lo dijiste en serio, que sudaste sangre porque tenías miedo, que te está escuchando por sus hijos, por sus nietos, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por los que se fueron y por los que todavía no llegan. Perdóname, Señor, por las veces que viví la Semana Santa como si fuera una obra de teatro, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que comulgué deprisa, sin detenerme a pensar que te estaba recibiendo a ti entero, vivo, real, por las veces que me cansé de esperar y dejé de creer que estabas trabajando en el silencio, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos, que no te desmayaste, que sostuviste a tu hijo muerto en tus brazos. Tú que sabes lo que es ser madre y sufrir por un hijo, te pido por mis hijos, te pido por mis nietos, te pido por los que se alejaron de la iglesia y no saben que los estoy esperando con veladora encendida y rosario en mano. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Cuando Dios decida que es el momento, tráelos de vuelta. Señor, yo no te pido que me quites la cruz, te pido que me des la fuerza para cargarla. Como tú la cargaste cayéndome y levantándome. Pero llegando, San José, tú que protegiste a la Sagrada Familia en silencio, sin un solo discurso, sin una sola queja registrada en el Evangelio. Tú que trabajaste con tus manos para dar de comer al Hijo de Dios. Tú que obedeciste en sueños sin pedir explicaciones, protege mi casa. Protege lo que yo no puedo proteger. Cuida las puertas que yo no alcanzo a cerrar. Este cuerpo mío que está cansado, que me duele en lugares que no le cuento a nadie, que ya no tiene la fuerza de antes, fue ungido en el bautismo, fue confirmado. Ha recibido tu cuerpo en la Eucaristía cientos de veces. No es una casa vieja, es un sagrario viviente. Y tú no abandonas tus sagrarios. Te pido, Señor, que esta Semana Santa sea diferente, que cuando recoja mi palma el domingo me acuerde de que estoy recibiendo a un rey que entra en burro. Que cuando bese tus pies el viernes te diga lo que no me he atrevido a decir. Que cuando se apaguen las luces el sábado confíe en que tú estás trabajando en la oscuridad. Y que cuando vea la primera llama del cirio pascual sepa, no crea. Sepa que la luz siempre vence, siempre respira. Profundo, como si recibieras al Espíritu Santo en cada respiración. Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No dijo tal vez, no dijo si se porta bien. Dijo, el que cree en mí y tú crees, llevas creyendo toda tu vida con dudas, sí. Con noches oscuras, sí. Pero aquí sigues escuchando, aquí sigues buscando. Y el que busca encuentra no porque se lo merezca, porque Dios prometió que así sería y Cristo no ha roto una promesa en 2000 años de iglesia. Ve a confesarte esta semana, no la próxima esta. Y cuando estés frente al sacerdote no le digas lo que crees que quiere oír. Dile lo que te pesa. Todo Dios ya lo sabe. Lo que necesitas es sacarlo de ti. El sacramento de la confesión no es un trámite, es un abrazo del Padre que te dice, ya no cargas eso, yo lo cargo por ti. Y el próximo domingo, el domingo de Ramos, cuando el sacerdote te dé la palma bendita, no la agarres deprisa. Sóstenla un momento, mírala. Y di en tu corazón, yo te reconozco, Señor, aunque entres en burro, aunque tu corona sea de espinas, aunque el mundo diga que perdiste, yo sé que ganaste y yo estoy contigo. Hija, la Semana Santa no es una semana del calendario, es la semana donde Dios mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ti, hasta la cruz, hasta la tumba, hasta el fondo del abismo. Y de vuelta. Dios te buscó cuando te alejaste. Dios te esperó cuando tardaste. Dios te cargó cuando no podías caminar. Dios te lavó los pies aunque no se lo pediste. Dios partió su propio cuerpo para alimentarte. Dios bajó al lugar más oscuro del universo para abrir una puerta que estaba cerrada desde el principio del mundo y resucitó para que tú supieras. Sin lugar a dudas que no hay noche que no termine, no hay sepulcro que no se abra, no hay piedra que Dios no pueda mover. La oscuridad le tiene miedo a una mujer católica que vive la Semana Santa de rodillas con el rosario en una mano y la palma bendita en la otra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si algo de lo que escuchaste te tocó el corazón, cuéntamelo en los comentarios. Una palabra basta. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto antes de que empiece la Semana Santa, compártelo. A veces un video compartido es la forma en que la Virgen le toca el hombro a alguien que se había alejado. Si quieres seguir aprendiendo de nuestra fe católica, quédate cerca de este canal. Que Dios te bendiga.